¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda su profesor Jesús Narro Vázquez de la modesta casa de estudios Uribes School para continuar una semana más de trabajo, de labores académicas y así poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio el aprendizaje, ¿no? Bien chicos, hemos preparado una clase para los alumnos de cuarto grado de secundaria. Vamos a ver sobre uno de esos imperios coloniales que va a ser Japón. Le va a llevar, entre comillas, un poco tarde la modernidad a Japón, muy diferente a los otros imperios coloniales, ¿no? Prácticamente vamos a vivir, Japón se va a estar suscitando primero en la edad contemporánea y Japón prácticamente recién va a conocer en la modernización. 260 y tantos años, por lo cual Japón prácticamente llevó una forma de gobierno muy parecida al feudalismo, con el shogunato, y los guerreros samuráis, entre muchas cosas más, también vivió, gracias a esto, vivió un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, ¿no? Pero la casta imperial había sido dejada de lado, ¿no? Pasó un costado prácticamente, ¿no? Convivían sí, pero prácticamente quien tenía las disposiciones de todo era prácticamente el shogunato, ¿no? Y nos vamos a centrar en el shogunato de Takagawa, ¿no? Takagawa, algo así. Entonces vamos a analizar este imperio colonial de Japón, ¿no? Propio de la edad contemporánea, este proceso histórico de Japón, prácticamente en el siglo XVIII en adelante, Japón va a verse embullido en toda esta modernización, con todos estos cambios, ¿no? Les contaba yo que prácticamente va a ser un nuevo imperio colonial, pero llegó a colonizar. Sus intentos de querer colonizar y querer adueñarse de territorios van a venir posteriormente, ¿no? Una guerra chino-japonesa y entre otras más, ¿no? Del cual vamos a hablar el día de hoy. Este país prácticamente con una silueta, Japón con capital prácticamente Tokio, vamos a darnos cuenta que también la capital no se traslada, sino cambia de nombre durante este periodo. Pero todos estos cambios de modernidad, de transformaciones en todos los aspectos de Japón, se van a realizar a través de un tiempo llamado como la era de Meiji, o otros lo llaman como la restauración de Meiji, pero el protagonista de todo este desarrollo de 1868 a 1969, quien es el encargado de estas profundas transformaciones políticas, económicas e industriales en Japón, es Mutsuhito. Entonces, pero antes de poder entrar nosotros a hablar un poco, hablar o ahondar más sobre qué pasaba mientras tanto en Japón, cuál era la realidad que se vivía antes de la era de Meiji, ¿no? Después vamos a ver por qué se le llamó Meiji, en honor a quién, por qué, qué significa la era de Meiji. Entonces necesitamos ver y conocer un poquito cómo está Japón, ¿no? Entonces, para no tener premura, vamos a ver un video corto que nos va a ayudar y nos va a facilitar un poco entender cómo está Japón hasta antes de la era de Meiji. Nos va a dar uno que otros detalles también que vamos a desarrollar acá, pero es necesario que ustedes pues observen. La restauración Meiji. Hoy les voy a contar sobre uno de los procesos históricos más significativos en la historia de Japón, la restauración Meiji. Aunque este hecho se lo asocia básicamente con el inicio de la modernización en Japón, fue mucho más que eso. Es el momento en que se forma el Japón como lo conocemos hoy en día. Por lo tanto, para poder entender este fenómeno, primero hay que conocer los antecedentes.
Era el año 1853, Japón era un territorio fragmentado en varios reinados, los daimios, los cuales a su vez eran gobernados por un shogun, o sea el máximo daimyo, o para hacerlo más fácil, digamos, el rey de reyes. En Japón siempre hubo un emperador, pero su poder era casi inexistente. Para entenderlo mejor, podríamos decir que su rol en la sociedad era similar al del Papa en Europa, o sea, tenía su influencia e incluso era el designado de nombrar quién debía ser nombrado shogun, pero no tenía poder militar y por ende no tenía influencia directa en la sociedad. En esta época, Japón era gobernado por el shogunato de los Tokugawa, quienes durante su dominio de más de 200 años tuvieron tres características fundamentales. Gobernaron en paz. En este periodo no hubo guerras o conflictos armados importantes. Establecieron un estricto orden social. La sociedad estaba estratificada en 4 clases principales: los samuráis, los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Todo estaba muy regulado. Cada clase tenía un trabajo, vestimenta o comportamiento que debía cumplir, e incluso no se permitían las uniones familiares entre diferentes clases, por lo que el ascenso de clases era casi imposible. Y finalmente, la característica más importante del shogunato de los Tokugawa fue su temor a la influencia externa, lo que llevó a que durante 200 años Japón estuviera casi totalmente aislado del mundo, y durante este periodo se prohibió el comercio con el exterior, con excepción de China y una compañía comerciante de Holanda. Estas tres características generaron varios conflictos. En primer lugar, la paz hizo que los samuráis perdieran su propósito en la sociedad, teniendo a toda una clase guerrera sin nada que hacer. A su vez, con la paz floreció la agricultura y el comercio, generando que el orden social comenzara a debilitarse, ya que por ejemplo los comerciantes empezaron a tener más poder económico que los samuráis. Y por último, y más importante todavía, es que el aislamiento le impidió a Japón acceder a los avances tecnológicos de las otras regiones del mundo. Por ende, para el año 1853, Japón era un país completamente atrasado en comparación a Occidente y con bastantes problemas internos por resolver. En este momento es cuando llega al país una armada estadounidense exigiendo que Japón termine con su aislamiento, y sin quererlo, desata los sucesos de la restauración del Meiji. En Japón ya se conocía el gran poder bélico occidental debido a la aplastante derrota de China en las guerras del opio. Por lo tanto, no tuvieron más remedio que aceptar todas las demandas y firmar tratados de comercio muy perjudiciales para Japón. De la misma manera, otras naciones llegaron con similares intenciones. Esto provocó gran descontento en muchas regiones y varias localidades se alzaron militarmente contra las potencias extranjeras, pero fueron fácilmente derrotadas. El emperador apoyó a los rebeldes y dio la orden de expulsar a los bárbaros, mientras el shogunato se mantuvo aislado de los conflictos y básicamente no hizo nada. Esto generó que el lema "reverenciar al emperador" y expulsar a los bárbaros se pronuncie por todo Japón, y rápidamente los rebeldes se alzaron contra el shogunato de los Tokugawa y reinstauraron el poder al emperador. Es en este momento que se inicia la era Meiji, que significa culto a la regla. Sin embargo, el poder no quedó en manos del emperador, sino en un grupo de asesores conocidos como la oligarquía Meiji, quienes bajo el nuevo lema "enriquecer al país y fortalecer al ejército" hicieron todo tipo de reformas con el fin de equiparar a Japón con el nivel de las potencias extranjeras. Para ello se eliminaron los daimios y todo el poder pasó a manos de un gobierno central liderado por el emperador. Los daimios se convirtieron en prefecturas y se entregaron los territorios en propiedad privada. A su vez, para hacer más eficiente el cobro de impuestos, se creó una moneda única para todo el país, el yen. También se desarrollaron políticas para ayudar una fuerte identidad nacional en los japoneses que avala este nuevo gobierno. De esta manera buscaron generar una ciudadanía homogénea y terminaron con las divisiones sociales, eliminando así a los samuráis y estableciendo derechos y obligaciones individuales. Asimismo, para instruir esa nueva identidad nacionalista, se crearon la educación primaria y el servicio militar obligatorio. Por otro lado, se fomentó la industrialización, creando grandes redes de trenes y telégrafos, mientras se controlaban y subsidiaban fuertemente a las empresas privadas. Todos estos cambios fueron muy duros para la ciudadanía japonesa, quienes tuvieron que trabajar muy fuerte para poder adecuarse a los cambios. Sin embargo, debido a que ahora su nivel de vida era determinado por el fruto de su trabajo y no por el estatus social, estaban altamente motivados en progresar. Es así como Japón sentó las bases para en muy poco tiempo lograr pasar de un reino feudal anacrónico a una potencia mundial desarrollada. Bueno, así termina este pequeño video sobre la restauración Meiji, espero que te haya parecido interesante, no olvides darle un like si te gustó o dejarme un comentario sobre qué te pareció el video y su contenido. Planeo subir videos como este todos los viernes, por lo tanto si quieres ver más videos así, suscríbete al canal y compartí el video con tus amigos. Muchas gracias por tu apoyo y hasta el siguiente video. La restauración casi se repite. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Ya hemos visto cómo está el panorama de Japón hasta antes de esta restauración de Meiji, que prácticamente
va a modernizar, ¿no? Hace un resumen de todo lo que vamos, en la última parte es un resumen de todo lo que prácticamente vamos a ver ahorita. La restauración. Vamos a la siguiente diapositiva, muchachos. Bien, la era de Meiji. Mutsuhito, ahí en imagen, él es el que prácticamente asume el poder como emperador de Japón tras la muerte de su padre. Meiji Tenno, llamado Mutsuhito o Mutsuhito, ¿no? El 3 de febrero de 1868 fue proclamado emperador Meiji, ¿no? Le ponen este nombre porque tenían expectativas de que él hiciera prevalecer el culto, ¿no? A la regla, ¿no? Al antiguo, como se dice, a la formación imperial, ¿no? Entonces él plantea, ¿no? En base a esta influencia occidental que llega a Japón, plantea una restauración, ¿no? Y esta restauración que plantea, por ejemplo, en 1868, y todo prácticamente empieza a transformarse en 1871, ¿no? Prácticamente 3 años después. Entonces, idear todo esto en contra del shogunato de Tokugawa y poner fin a ese estilo de vida, ¿no? A esa organización social, política que estaba viviendo Japón durante 265 años. Esta era de Meiji, prácticamente 45 años de reinados del emperador Meiji, significó prácticamente una modernización y occidentalización, erigiéndose como una potencia mundial. Es lo que prácticamente significa. Tenemos la bandera de aquel entonces, bandera que por cierto para 1870-71, esta bandera de sol radiante se empieza a utilizar por la Fuerza Armada, ¿no? Durante la era de Meiji. ¿Qué decidió hacer, ¿no? Algo muy importante que hemos visto en la parte final del video es que va a hacer una serie de restauraciones, una serie de cambios importantísimos, cambios importantes que le van a permitir a Japón prácticamente ganar ese impulso que necesita como potencia mundial dentro de este periodo de la historia. Entonces, él prácticamente va a tener que cambiar o suprimir algunas manifestaciones culturales, ¿no? Como organizaciones políticas, el ejército, la propia educación, ¿no? Entonces lo primero que va a hacer es cambiar, suprimir a la clase militar Bushi, los guerreros a sueldo, ¿no? Estos guerreros eran pagados, Bushi significa guerrero armado, prácticamente los samuráis va a dejarlos, los va a dejar de lado prácticamente porque era una inversión, le seguían pagando cuando prácticamente se vivía un tiempo de paz. Entonces va a impulsar una revolución económica de la economía de la burguesía, ¿no? Aquellos que estuvieron bajo un dominio y tenían que pagar un tributo, su economía o las estrategias económicas que ellos querían van a verse favorecidas en esta era de Meiji. Y prácticamente algo que va a garantizar el surgimiento de la burguesía va a ser que él abolió el orden feudal, ¿no? Este sistema prácticamente donde se le pagaba por la protección al señor feudal y etcétera de cosas, prácticamente va a cambiar, ¿no? Esto consigo va a traer también un cambio en el aspecto cultural de la moda, ¿no? La ropa van a cambiar, las mujeres van a dejar de usar el kimono prácticamente, se va a cambiar, va a pasar a la historia. Entonces va a haber toda una modernización. Asimismo, él va a decir, bueno, yo quiero llegar a ser una potencia mundial. Entonces, ¿qué necesito entender o qué necesito tener para lograr ser una potencia mundial? Necesito modernizarme, sí. Necesito modernizar el ejército. Claro, ¿cómo no? Pero ¿cómo lo modernizo? Ya, entonces voy a coger modelos occidentales para
impartir en mi ejército. Entonces Japón hace eso, ¿no? Entonces manda un grupo de generales, coroneles, comandantes, ¿no? Imagino, ¿no? Para que se preparen, se capaciten en Alemania, regresen a Japón, impartan ese conocimiento militar al ejército japonés. Esto no va a ser lo único, sino también la marina, ¿no? Va a modernizar la marina, ¿no? Y va a empezar a producir los primeros artilleros. Y esto también gracias al estilo británico. También va a ser lo mismo, va a mandar un grupo de marinos, generales, todo para que se capaciten y empiecen a, como se dice, a compartir información de lo aprendido acá. O sea, no va a haber un intercambio, sino va a mandar para que aprenda. Uno de estos primeros artilleros, ¿no?, que va a realizar Japón, ¿no?, prácticamente para la época, para el tiempo de... Esto fue un gran avance tecnológico, ¿no?, para la época. Ahora, por otro lado, va a imponer un servicio militar obligatorio. Recuerden ustedes que él está suprimiendo, prácticamente está suprimiendo al ejército o al guerrero Bushi. Y entonces esto va a tener una carencia, por lo tanto va a imponer un servicio militar obligatorio, ¿no? Pero se va a dar se va a dar de algo muy importante, que para continuar con esa modernización, él necesita establecer una enseñanza. Se va a establecer los estudios de la primaria y secundaria, ¿no? Los primeros colegios. Va a ser básico. Y esto también va a decir, pero ¿cómo formo un pensamiento occidental académico? Entonces él va a empezar a realizar misiones extranjeras como la misión Iwakura, y para que formen los primeros colegios y esto a su vez impartan esa educación, ¿no? Miren todos los cambios que va a realizar entre 1868 a 1871 prácticamente en muchos ámbitos de su mandato, ¿no? Se podría decir así, o dentro de la restauración de Meiji. Va a haber un impulso del desarrollo industrial, prácticamente la moda, las cosas van a cambiar, van a utilizar ferrocarriles. Entonces, prácticamente la modernización industrial está llegando para este tiempo a Japón. Así Japón va a poder erigirse como una potencia mundial, ¿no? Este es el punto de partida, ¿no? Entonces, hay un punto muy importante de eso, va a ser que prácticamente va a modificar al Estado al crear un parlamento o dieta, ¿no? Parlamento quiere decir asamblea, reunión, ¿no? El parlamento o dieta, como lo llaman, ¿no? Cuando asume el poder en 1868, él en su carta de juramentación define en 5 puntos todo lo que pensaba hacer a futuro. Entonces él desde ya, cuando él asume el cargo, ¿no?, cuando asume como el emperador de Meiji, prácticamente ya más o menos tenía planeado en esta carta de juramento los 5 estatutos tenía claro para más adelante, ¿no? El establecimiento de asambleas deliberativas, para organizar los parlamentos, la integración de todas las clases en la tarea de sacar adelante al Estado. O sea, no dijo, yo solo no puedo, sino yo tengo que hacerlo con toda la nación, y fue fructífero. La sustitución de las costumbres nocivas prácticamente empezó a cambiar hábitos, costumbres que no venían a bien, ¿no?, por leyes naturales. La búsqueda internacional del conocimiento, el querer implantar una educación fue muy importante para Japón. Ahora, él va a fortalecer con estas acciones prácticamente los cimientos de la regla imperial, y estas acciones a futuro van a definir la promulgación de la Constitución de Meiji en 1889, donde prácticamente se van a definir muchos aspectos en la política y para la población. Uno de esos acontecimientos importantísimos que va a lidiar Japón durante este periodo va a ser la guerra chino-japonesa.
esta guerra va a definir. Ya Japón, como se dice, ya más cuajada, va a querer pues empezar a querer mejorar y cambiar todos sus aspectos, ¿no? Todo su situación. Entonces va a empezar a mirar ya territorios para poder colonizar, para poder conquistar, para poder eh, dominar. Y su primer objetivo va a ser dominar, ¿qué cosa? China, ¿no? Entonces, del 1 de agosto de 1894 al 13 de febrero de 1895 se va a desarrollar toda esta guerra. Esta guerra chino-japonesa prácticamente va a ser por querer dominar el territorio de Corea. No territorio chino, sino el territorio coreano, esa península que está frente a Taiwán y prácticamente dentro del territorio del mar, uno de los mares más comerciantes entre China y Japón, prácticamente. Entonces, son los dos, profesor, son las dos banderas actuales, claro, para la época, ahora sí se nos hace similar, el sol radiante y prácticamente la bandera de China de aquel entonces, ¿no? Con el dragón siente, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar esta guerra, ¿no? Esta guerra prácticamente para China la va a librar con la dinastía Qing, o Ming en este caso, y Japón, que es prácticamente con la era de Meiji. El meollo del asunto, yo les decía que es prácticamente la península de Corea. La disputa de Corea, en el siguiente mapa, vamos a verlo acá. Esta península fue, como se dice, eh, la necesidad de querer empezar a conquistar China, ¿no? Empezar a ir conquistando territorios, ¿no? Para aquel entonces, Taiwán prácticamente pertenece a China, bajo los dominios todavía. Después de la guerra pasa a ser Taiwán de Japón y después regresa a la China popular, pues una provincia, una provincia de la provincia de Taiwán de China, como se dice. Una provincia es de China. Ahora, esta guerra va a prácticamente traer consigo para los chinos la victoria china, para los japoneses la victoria japonesa, para la historia prácticamente la victoria es de Japón, porque al término de la guerra Japón se queda con Taiwán y prácticamente logra el dominio de todo este territorio, ¿no? Logra el dominio de todo este territorio y así él va a poder, Japón va a poder extender su dominio, ¿no? Entonces fue una de las primeras guerras que va a dar paso a, a que Japón se erija como o suba como una potencia mundial, ¿no? En la actualidad está regido bajo un primer ministro, Shinzo Abe, quien gobierna desde el 26 de diciembre del 2012. De hecho, según la Constitución, es el emperador quien nombra al primer ministro en el Consejo de la Dieta, ya sabe usted, o sea, en una asamblea, es el emperador quien designa al primer ministro, imagínense. Desde la época hasta la actualidad todavía siguen manteniendo ese ejemplo político prácticamente. Tenemos al primer ministro Shinzo Abe y prácticamente Japón. Algo curioso, Tokio prácticamente en 1870 se consolida como la capital prácticamente de Japón durante la era de Meiji en este caso.